Hola, soy Eduardo, y mis propios hijos me dejaron aquí, en este asilo, para morir solo mientras se repartían lo que creían que era mi herencia. El silencio de estas paredes a veces grita más que cualquier discusión que tuvimos en casa. He pasado noches enteras mirando el techo, tratando de entender en qué momento exacto me convertí en una carga, en un simple obstáculo entre ellos y el dinero por el que trabajé toda mi vida. La soledad no es lo que duele, es el porqué. Es saber que las mismas manos que sostuve cuando aprendían a caminar fueron las que firmaron los papeles para encerrarme aquí, lejos de todo lo que conocía. ¿Alguna vez has sentido que la sangre no significa nada cuando hay dinero de por medio? Antes de contarte el día exacto en que escuché a mi hija planear cómo vaciar mis cuentas, comenta aquí desde donde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre descubre que su amor fue solo una inversión para sus hijos. Todo comenzó el día que me trajeron a la Casa del Sol, un nombre irónico para un lugar tan gris. Mi hijo, Marcos, conducía mientras mi hija, Laura, me hablaba sin parar de lo maravilloso que sería. «Aquí estarás mejor, papá», decía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Tendrás atención las 24 horas, amigos de tu edad». Yo solo miraba por la ventana la casa que construí con mis propias manos, el jardín donde ellos jugaron de niños, desvaneciéndose a lo lejos. Sentía un nudo en el estómago, una alarma silenciosa que me gritaba que algo andaba muy mal. Me ayudaron a bajar del auto con una prisa extraña, como si tuvieran una cita importante a la que no podían llegar tarde. Me dieron un abrazo rápido, frío, y me prometieron que vendrían a visitarme todos los fines de semana. Esa fue la primera de muchas mentiras. Vi cómo se alejaban sin mirar atrás, dejándome en la entrada con una pequeña maleta y el corazón hecho pedazos. Los primeros días fueron un infierno silencioso. Me asignaron una habitación pequeña con una ventana que daba a un muro de ladrillos. El olor a desinfectante y a sopa de sobre se me metió en la ropa, en la piel, en el alma. Me sentaba en la silla junto al teléfono, esperando una llamada que nunca llegaba. Cada vez que sonaba el timbre de la puerta principal, mi corazón daba un vuelco, pensando que eran ellos, que se habían arrepentido, pero nunca lo eran. Veía a otras familias visitar a sus padres, les traían flores, comida casera, nietos que corrían por los pasillos, y yo solo podía mirar, sintiéndome como un fantasma, un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración de sus nuevas vidas. La promesa de las visitas semanales se convirtió en una llamada quincenal de 2 minutos, siempre con la misma excusa. «Estamos muy ocupados, papá, pero te queremos». Las palabras se sentían vacías, un guión aprendido para calmar su propia conciencia. En la soledad de esas noches interminables, mi mente viajaba al pasado. Recordaba a Marcos con sus rodillas raspadas, aprendiendo a andar en bicicleta en el patio trasero. Yo corría detrás de él sin soltarlo, prometiéndole que no lo dejaría caer. Recordaba a Laura, sentada en la mesa de la cocina, mientras yo le ayudaba con sus tareas de matemáticas hasta la madrugada, aunque al día siguiente tuviera que levantarme a las 5 para ir a la fábrica. Trabajé turnos dobles durante años, para que no les faltara nada, para que pudieran ir a la universidad, para que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Les di mi tiempo, mi energía, mi vida entera. Cada ladrillo de esa casa estaba impregnado de mi sudor y de mis sueños para ellos. Y ahora, todo ese sacrificio parecía haberse borrado, reducido a un simple trámite, a una firma en un papel para deshacerse del viejo que ya no servía para nada. La primera señal clara de sus intenciones llegó un mes después, en una visita fugaz de Marcos. No duró ni 15 minutos. No me preguntó cómo estaba, si necesitaba algo, si me sentía solo. Fue directo al grano. Sacó unos papeles de su maletín y los puso sobre la mesita de noche. «Papá, la casa necesita unas reparaciones urgentes», dijo, sin mirarme a los ojos. «Sería mucho más fácil si nos firmaras este poder notarial. Así Laura y yo podemos encargarnos de todo sin molestarte». Sentí un frío recorrer mi espalda. No era preocupación lo que había en su voz, sino una ansiedad mal disimulada, una prisa por tomar el control. El poder era general, absoluto. Le daría acceso a mis cuentas, a la propiedad, a todo.
Le dije que necesitaba pensarlo, que no me sentía bien para leer documentos legales. Su rostro se tensó. La máscara del hijo preocupado se cayó por un segundo, revelando una impaciencia casi agresiva. Se fue de mala gana, dejándome con un miedo que no había sentido nunca. Una semana después apareció Laura. Ella usó una táctica diferente: las lágrimas. Se sentó al borde de mi cama y empezó a llorar, diciendo lo difícil que era todo para ellos. La presión económica, el estrés de tener que cuidar de todo. Me acusó con una suavidad venenosa de ser egoísta. «Solo queremos ayudarte, papá, y nos lo pones todo más difícil», sollozó. «No entiendes que hacemos esto por el bien de la familia». La palabra familia sonó hueca, falsa. Era una obra de teatro bien ensayada. Él era el policía malo, ella la policía buena. Su actuación me dejó helado. Me di cuenta en ese instante de que el hombre que había criado, el padre de familia que les había enseñado sobre la honestidad y el trabajo duro, ya no existía para ellos. En su lugar solo veían una cuenta bancaria con patas, una firma en un papel, un obstáculo que superar. Me recosté en la cama, sintiendo el peso de mis 80 años como nunca antes. No era el cuerpo lo que me dolía, era el alma. La claridad que sentí fue terrible y liberadora a la vez. Estaba completamente solo en esto. Ya no se trataba de convencerlos de mi amor, sino de sobrevivir a su codicia. La batalla no había hecho más que empezar, y se libraría en el silencio de este cuarto, lejos de cualquier mirada compasiva. Después de esa confrontación velada, las visitas cesaron por completo. Los primeros domingos fueron los más difíciles. Me sentaba junto a la ventana, observando el estacionamiento, alimentando una esperanza estúpida de ver llegar su auto, pero nunca lo hizo. Las llamadas telefónicas se espaciaron hasta convertirse en un evento mensual, siempre cortas, frías y con un único propósito. ¿Ya lo pensaste, papá?, preguntaba Marcos, su voz desprovista de cualquier calidez. Era un recordatorio constante de que mi valor para ellos se había reducido a mi disposición para firmar aquel papel. El silencio que dejaron se convirtió en mi compañero constante, un ruido sordo que amplificaba la monotonía del asilo, el tintineo de las pastillas en un vaso, el arrastrar de pies en el pasillo, las conversaciones vacías en el comedor. Veía a otros residentes recibir a sus familias y sentía una punzada de envidia que rápidamente se transformaba en una amarga resignación. Estaba siendo castigado por proteger lo poco que me quedaba. Unas semanas más tarde, la presión cambió de táctica. Dejaron de llamar y en su lugar llegó un sobre con el membrete de un bufete de abogados. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro, una carta redactada en un lenguaje legal que apenas podía comprender hablaba de la necesidad de proteger mis activos y de iniciar un proceso para evaluar mi capacidad para tomar decisiones financieras. Mencionaban mi edad y mi delicado estado de salud como justificación. Fue un golpe bajo, una humillación calculada. No solo querían mi dinero, sino que estaban dispuestos a despojarme de mi dignidad, a declararme incompetente ante el mundo para poder saquear mis cuentas sin resistencia. Leer esas palabras, escritas por extraños a sueldo de mis propios hijos, fue como recibir una bofetada en la cara. Me sentí desarmado, atrapado en una red burocrática diseñada para anularme como persona. La guerra ya no era familiar, ahora era legal. En medio de esa desesperación, un recuerdo me asaltó. Una pequeña caja de madera donde guardaba las cartas que mi difunta esposa, Elena, me escribió durante nuestro noviazgo. Estaba en el fondo del armario de nuestra habitación, detrás de mis viejos trajes. Necesitaba sentirlas, oler el papel, recordar un amor que fue real y desinteresado. Con el corazón en un puño, usé el teléfono del pasillo para llamar a Laura. Su voz sonó falsamente, sorprendida. Cuando le expliqué lo que quería, hubo un largo silencio. «Ay, papá, no creo saber dónde está eso. Hemos estado limpiando, organizando tus cosas para que no se arruinen», dijo con un tono que pretendía ser servicial. «Además, los médicos dicen que es mejor que no salgas por tu bien». La mentira era tan obvia que dolía físicamente. Sabía exactamente dónde estaba la caja. Me estaban negando el acceso a mis propios recuerdos, borrando mi pasado para controlar mi presente.
Esa noche no pude dormir. La sensación de impotencia era sofocante. A la mañana siguiente, durante el reparto de medicamentos, no pude contener las lágrimas. Elena, una de las enfermeras más jóvenes, una muchacha de ojos amables que siempre se tomaba un minuto extra para preguntarme cómo estaba, se detuvo a mi lado. «¿Qué le pasa, don Eduardo? Se le ve muy triste hoy». Algo en su genuina preocupación me hizo derrumbarme. Le conté todo, la voz entrecortada por los sollozos, el abandono, el poder notarial, la carta del abogado, la caja con las cartas de mi esposa. Ella me escuchó en silencio, su expresión pasando de la compasión a una indignación contenida. «Esto es inaceptable, don Eduardo», dijo con firmeza. «Usted tiene derechos. Aquí hay una trabajadora social que puede ayudarle. No tiene por qué pasar por esto solo». Por primera vez en meses, sentí que una pequeña luz se encendía en mi oscuridad. No era piedad lo que vi en sus ojos, sino solidaridad. Siguiendo el consejo de Elena, hablé con Ana, la trabajadora social. Era una mujer directa y eficiente que me hizo sentir escuchado. Lo primero que sugirió fue revisar mis cuentas bancarias. Nunca había sido bueno con la tecnología, pero ella me ayudó a acceder a mi portal en línea desde la computadora de su pequeña oficina. Mientras la página cargaba, mi corazón latía con fuerza, y entonces lo vi. La lista de transacciones era una puñalada tras otra. Retiros pequeños al principio, justificados como gastos de mantenimiento de la casa, pago de impuestos. Pero luego las cifras aumentaron. Un retiro de $2,000 para reparación del techo, otro de $3,000 para fontanería de emergencia. Y el golpe final, una transferencia de $5,000 con la descripción «Adelanto educativo nieto». El aire se me escapó de los pulmones. Me estaban desvalijando sistemáticamente, usando excusas que sonaban plausibles, pero que yo sabía que eran mentiras. No era un plan, era un saqueo en curso. Con la evidencia brillando en la pantalla del monitor, sentí una rabia fría y lúcida que reemplazó al dolor. Ana me prestó su teléfono y marqué el número de Marcos. Contestó al tercer tono, su voz impaciente. «Diga». Sin rodeos, le pregunté por la transferencia de $5,000. Hubo un silencio del otro lado, pero no fue de sorpresa sino de fastidio. «¿Y qué con eso?», respondió finalmente, su tono cargado de desdén. «Es para la universidad de tu nieto. ¿O preferías que no estudiara? Además, es nuestro dinero también, papá. Una inversión en el futuro de la familia». La desfachatez de su respuesta me dejó sin palabras. No había culpa, ni vergüenza, solo un sentido de derecho retorcido. «No vuelvas a llamarme para estas tonterías», espetó antes de colgar bruscamente. El pitido monótono de la línea cortada resonó en mis oídos como el veredicto final. Ya no quedaba nada que salvar. La injusticia era total y absoluta. Después de que Marcos me colgó el teléfono, me quedé mirando el aparato como si fuera una serpiente. El veneno de sus palabras seguía ardiendo en mis oídos. Ana, la trabajadora social, me puso una mano en el hombro. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra de consuelo. Fue en ese momento que la tristeza se evaporó por completo, dejando en su lugar un acero frío y afilado. Ya no era una víctima temblorosa, era un hombre que había sido empujado al borde del abismo y había decidido no saltar. «Necesito un abogado», le dije, mi voz sonando extrañamente firme, como si perteneciera a otra persona, a un Eduardo que había olvidado que existía. «No voy a dejar que me borren del mapa. No sin pelear». Ana asintió, una chispa de aprobación en sus ojos. Tomó su agenda y empezó a hacer llamadas. La guerra había sido declarada, y yo, por primera vez, estaba listo para reclutar a mi propio ejército, aunque fuera de una sola persona. Una semana después, conocí a Sofía. Era una abogada joven, pero su mirada era intensa y directa. No me trató con la condescendencia que muchos reservan para los viejos. Me escuchó con atención mientras le relataba mi historia, revisando las copias de los extractos bancarios que Ana me había ayudado a imprimir. Cada tanto, levantaba la vista y asentía, sus labios apretados en una línea de indignación profesional. «Lo que le han hecho, don Eduardo, no es solo inmoral, es un delito».
dijo finalmente, su voz tranquila pero cargada de fuerza. Es un caso claro de abuso financiero a una persona mayor. Podemos congelar sus cuentas, revocar cualquier poder que haya firmado y exigir la devolución del dinero. No será fácil, ellos se defenderán, pero la ley está de su lado. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un peso de encima. No era solo mi palabra contra la de ellos. Ahora tenía la ley y a Sofía de mi parte. Parece que la noticia de mi contraataque les llegó rápido. Un martes por la tarde, sin previo aviso, Marcos y Laura aparecieron en el asilo. No venían con sonrisas falsas ni promesas vacías. Sus rostros eran máscaras de furia helada. Entraron en el salón común como una ráfaga de viento gélido, haciendo que las conversaciones se detuvieran y las cabezas se giraran. Los vi venir por el pasillo y supe que no era una visita de cortesía. Venían a la guerra. Detrás de ellos caminaba un hombre de traje caro y maletín de cuero, que supuse era su abogado. No se detuvieron a saludar a nadie, ni siquiera a la enfermera de la entrada. Marcharon directamente hacia mi silla, sus pasos resonando en el suelo de linóleo. El mensaje era claro. La batalla ya no se libraría por teléfono ni a través de cartas. Habían traído el frente de batalla a mi propia trinchera, a este pequeño rincón que ahora llamaba hogar. Me llevaron a mi cuarto, cerrando la puerta detrás de ellos. El espacio se sintió diminuto, sofocante. Los tres se pararon frente a mí, una especie de tribunal improvisado. Su abogado, un hombre con una sonrisa que no tocaba sus ojos, puso su maletín sobre mi mesita de noche. Eduardo. Comenzó ignorando el don. Sus hijos están muy preocupados por usted. Han sido informados de que ha contratado representación legal, una decisión impulsiva que solo complicará las cosas para todos. Marcos me miraba con los brazos cruzados, una vena palpitando en su sien. Laura, por su parte, evitaba mi mirada, concentrándose en un punto de la pared. «Papá, esto es ridículo», espetó Marcos. «Estás gastando el poco dinero que te queda en abogados en lugar de dejar que nosotros lo administremos. Por tu bien. ¿No entiendes que solo queremos lo mejor para ti?» La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Mientras su abogado hablaba de tutelas y evaluaciones psiquiátricas, Laura comenzó a caminar por la habitación. Con una calma aterradora, abrió mi pequeño armario y sacó una caja de cartón. Empezó a guardar mis pocas pertenencias, el reloj que Elena me regaló en nuestro aniversario, un par de fotos enmarcadas de mis nietos cuando eran pequeños, mis libros favoritos. «Solo estoy organizando un poco, papá», dijo con una voz suave y venenosa, «para que no pierdas nada. Lo llevaremos a un lugar seguro». Fue el acto de humillación definitivo. No solo querían mi dinero, querían despojarme de mi identidad, de los pequeños anclajes que me conectaban con mi propia vida. Me estaban tratando como a un niño, como a un demente incapaz de cuidar de sí mismo. Sentí una oleada de rabia impotente. Estaban borrando mi existencia frente a mis propios ojos, pieza por pieza. Fue entonces, en medio de esa humillación, que Marcos cometió el error. Frustrado por mi silencio desafiante, explotó. «Por el amor de Dios, papá, ¿por qué te aferras tanto a esto? Es una locura. Pelear de esta manera por las migajas que te quedaron de la pensión de la fábrica y la venta de la casa. Ya no hay más. Acéptalo de una vez y déjanos ayudarte». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Las migajas de la fábrica y la venta de la casa. En ese instante, todo cambió. Un torbellino de pensamientos se desató en mi mente. Ellos no lo sabían. Después de todo este tiempo, de toda su planificación y su codicia, no tenían la menor idea. No sabían de las acciones de la pequeña empresa de tecnología de mi cuñado, en la que invertí casi todos mis ahorros hace 30 años. Un consejo que todos llamaron una locura. Una empresa que ahora valía una fortuna. Por primera vez en meses, una sonrisa genuina, aunque diminuta, se dibujó en mis labios. Ellos la interpretaron como la resignación de un viejo senil. Su abogado pareció satisfecho, como si mi espíritu finalmente se hubiera quebrado, pero no era derrota lo que sentía, sino un poder abrumador, una claridad absoluta. Me habían subestimado de la manera más fundamental posible. Creían que estaban luchando por los restos de un naufragio, cuando en realidad estaban ciegos al tesoro que yacía intacto en las profundidades.
Dejé que Laura terminara de empacar mis cosas. Dejé que su abogado me diera su discurso final sobre cooperación. Asentí lentamente, mi mente corriendo a 1000 por hora tejiendo un nuevo plan. Ya no se trataba solo de defenderme. Ahora se trataba de darles una lección, una que jamás olvidarían. La guerra no había terminado. Simplemente había cambiado de campo de batalla a uno donde yo tenía todas las armas. Se fueron con la arrogancia de los conquistadores, convencidos de que la batalla estaba ganada. El abogado de mis hijos me dio una palmada condescendiente en el hombro, como si fuera un niño, al que acababan de regañar, mientras Marcos y Laura ni siquiera se despidieron. Vi cómo se llevaban la caja con mis recuerdos, un trofeo de su pequeña victoria. Pero en cuanto la puerta se cerró, la falsa sonrisa de viejo senil se desvaneció de mi rostro. El silencio de la habitación ya no era de soledad, sino de concentración. Tomé el teléfono del pasillo, mis dedos marcando el número de Sofía con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Cuando contestó, mi voz era un susurro helado. Sofía, soy Eduardo. Cambiamos de estrategia. Ya no vamos a defendernos, vamos a dejar que se confíen, que piensen que me han quebrado, y cuando estén celebrando, vamos a demoler su mundo. Mi reunión con Sofía fue en una pequeña sala del asilo que Ana nos consiguió. Le conté la verdad. No toda, pero sí la parte más importante. Le hablé de una vieja inversión, un pequeño riesgo que tomé décadas atrás, y le mostré un antiguo estado de cuenta que guardaba doblado en mi cartera. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par al ver el nombre de la empresa de tecnología y el número de acciones. Su expresión pasó del asombro a una sonrisa cómplice y feroz. «Don Eduardo, esto lo cambia todo», dijo, su voz apenas un murmullo. «No solo podemos detenerlos, podemos arruinarlos por difamación y abuso». Pero yo negué con la cabeza. «No quiero arruinarlos, Sofía. Quiero que ellos mismos se pongan la soga al cuello. Dejemos que procedan con la demanda de incapacidad. Dejemos que me lleven a juicio. Quiero que lo hagan frente a un juez, que pongan su codicia por escrito, para que todo el mundo la vea». Tal como lo predije, la notificación oficial llegó 2 semanas después. Un mensajero me entregó un sobre grueso con el sello del juzgado. Era la demanda formal para declararme mentalmente incompetente y solicitar la tutela total de mis bienes. Mis hijos habían firmado como demandantes principales. Leer sus nombres en ese documento fue como sentir el frío del acero. Detallaban con una crueldad clínica supuestos olvidos, confusiones y decisiones financieras erráticas, como mi negativa a firmarles el poder. Cada palabra era una mentira diseñada para pintarme como un anciano senil que era un peligro para sí mismo. Elena, la enfermera, me vio con el papel en las manos y su rostro se llenó de preocupación. Yo, sin embargo, sentí una extraña calma. Habían mordido el anzuelo. Habían formalizado su traición, dándome el arma perfecta para mi contraataque. Doblé el documento con cuidado y lo guardé. Era la pieza central de mi plan. Con la demanda en la mano era hora de mover mis piezas. Sofía me trajo un teléfono móvil prepago, sencillo de usar. Mi primera llamada fue a un número que no marcaba en más de 15 años, el de Daniel, mi viejo corredor de bolsa, un hombre que ya debía estar tan jubilado como yo. Para mi sorpresa, contestó él mismo. «¿Eduardo? Hombre, pensé que te había tragado la tierra», exclamó con una voz rasposa pero alegre. Le expliqué la situación sin entrar en detalles familiares, solo que necesitaba demostrar liquidez y control total sobre mis finanzas. Le pedí que vendiera un pequeño paquete de acciones, lo suficiente para que la cifra fuera innegablemente grande, una cantidad que destrozaría por completo la imagen del pobre pensionista que mis hijos habían construido. Daniel se rió. «Con gusto, Eduardo. Será un placer recordarle al mundo que los viejos lobos todavía tenemos dientes». Mientras esperaba que la transacción se hiciera efectiva, pasaba horas mirando por la ventana que daba al muro de ladrillos, pero ya no veía una pared, veía el rostro de Elena. Recordaba la noche en que decidí hacer esa inversión. Marcos y Laura eran adolescentes y nuestros gastos eran enormes. Todos me dijeron que estaba loco por poner tanto dinero en la empresa incipiente de mi cuñado. Todos menos Elena. Ella puso su mano sobre la mía y dijo: «Confío en tu instinto, Eduardo.
Siempre lo he hecho. Este dinero es el sudor de tu frente, pero también es la fe en nuestro futuro. Ahora ese futuro había llegado. Esta pelea no era solo por mí, era por ella, por el sacrificio y la fe que habíamos compartido. Era para demostrar que el legado que construimos juntos no sería manchado por la avaricia de aquellos a quienes les dimos todo. El dinero era solo la herramienta. La verdadera batalla era por la dignidad de nuestra historia. Sofía, con la confirmación de la venta de las acciones en su poder, llamó al abogado de mis hijos. Le propuso una reunión de mediación. Su tono fue el de una abogada derrotada, explicando que su cliente, un hombre mayor y cansado, quería evitar el estrés de un juicio y estaba dispuesto a llegar a un acuerdo razonable para garantizar su cuidado y dejar las cosas en paz. La arrogancia de su abogado fue palpable incluso a través del relato de Sofía. Aceptaron de inmediato, viéndolo como la capitulación final. Fijaron la fecha para la siguiente semana en una sala de conferencias neutral. Sabía lo que pensarían, que el viejo finalmente había cedido a la presión, que irían allí para una simple firma de papeles que les daría el control absoluto. No podían estar más equivocados. No iban a una rendición. Iban a su propia ejecución financiera y moral, y yo sería el verdugo. El día de la reunión me levanté antes del amanecer. Me di una ducha lenta y cuidadosa. Por primera vez en meses, me afeité con esmero, sintiendo el filo de la navaja contra mi piel, un recordatorio de la precisión que se necesitaba para lo que estaba a punto de hacer. Saqué de la bolsa de lona que me quedaba mi mejor traje, el que usé para nuestras bodas de oro con Elena. Estaba un poco arrugado, pero seguía siendo un traje de lana de buena calidad. Mientras me vestía, no vi en el espejo a un anciano frágil abandonado en un asilo. Vi a Eduardo Méndez, el hombre que había levantado una familia de la nada, el hombre que había sobrevivido a la pérdida y a la traición. Me puse el reloj que Elena me regaló, su peso familiar en mi muñeca. Cuando salí de mi cuarto, mi paso era firme. Ana y la enfermera Elena me esperaban en el vestíbulo con una sonrisa nerviosa. Asentí, y caminamos hacia el auto de Sofía. Era hora de que la familia se reuniera una última vez. La sala de conferencias era tan impersonal y fría como la mirada de mis hijos. Se sentaron frente a mí, al otro lado de una larga mesa de caoba pulida, con su abogado en el centro, sonriendo como un tiburón que huele sangre. Marcos no dejaba de mirar su reloj, impaciente por terminar con el trámite de despojar a su padre. Laura, por su parte, tenía la vista fija en sus manos, incapaz de mirarme a los ojos. Su abogado carraspeó y deslizó una pila de papeles por la mesa. «Bien, Eduardo», dijo con una condescendencia que me revolvió el estómago. «Como verá, hemos sido muy generosos. Se le asignará una pensión mensual para sus gastos personales aquí, y nosotros nos haremos cargo de la administración del resto. Solo necesitamos su firma aquí, aquí y aquí». Hablaba como si estuviera explicando a un niño cómo atarse los zapatos. Yo permanecí en silencio, observándolos. Dejé que su abogado expusiera los términos de mi rendición. Cada palabra, un insulto a mi inteligencia y a mi vida. Detalló cómo venderían la casa, cómo invertirían sabiamente el dinero restante y cómo se asegurarían de que yo estuviera cómodo en el asilo por el resto de mis días. La palabra cómodo sonaba como una sentencia de cadena perpetua. Marcos asentía con la cabeza a cada punto, su expresión dura e impaciente. Laura se encogió un poco más en su silla, como si quisiera desaparecer. Me di cuenta de que para ellos yo ya no era una persona, sino un problema financiero que finalmente estaban a punto de resolver. La frialdad con la que discutían mi futuro, como si yo no estuviera presente, fue la confirmación final de que no quedaba ni una pizca del amor que una vez creí haberles dado. Sofía, sentada a mi lado, revisó los papeles con una lentitud deliberada, haciendo que la tensión en la sala aumentara. Finalmente levantó la vista. «Mi cliente entiende la propuesta», dijo con un tono neutro que ocultaba perfectamente la tormenta que estaba por desatarse. «Sin embargo, antes de proceder, hay una pequeña cuestión que nos gustaría aclarar». El abogado de mis hijos enarcó una ceja, visiblemente molesto por el retraso. «¿Y cuál sería?», preguntó con fastidio.
Solo queremos asegurarnos de que la cantidad estipulada para sus gastos personales sea suficiente, continuó Sofía. Después de todo, sus responsabilidades financieras son considerables. Marcos soltó una risa seca y amarga. ¿Responsabilidades? ¿Qué responsabilidades puede tener? Por favor, terminemos con esta farsa de una vez. Era el momento. La arrogancia los había cegado por completo. Fue entonces cuando hablé por primera vez. Mi voz, tranquila pero cargada de un peso que no esperaban, cortó el aire. Tiene razón, Marcos. Terminemos con la farsa. Ignoré los papeles que me habían puesto delante. En su lugar saqué un único folio doblado de mi bolsillo interior y con un movimiento lento y deliberado lo deslicé por la superficie pulida de la mesa. Se detuvo justo frente a su abogado. Él lo miró con desdén, como si fuera una servilleta sucia. ¿Y esto qué es, Eduardo? ¿Una lista de quejas? No respondí. Simplemente lo miré fijamente a los ojos, manteniendo la mirada hasta que, con un suspiro de exasperación, tomó el papel y lo desdobló. En ese instante, el universo entero pareció contener la respiración, esperando el impacto. El silencio que siguió fue el más elocuente que he escuchado en mi vida. Vi cómo el rostro del abogado pasaba del fastidio a la confusión y de ahí a una incredulidad absoluta. Sus ojos recorrieron la página 1, 2, 3 veces, como si no pudiera procesar las cifras que veía. Sus labios se movieron sin emitir sonido. Era el extracto bancario de la venta de una mínima parte de mis acciones. Una transacción realizada hacía apenas 3 días. Finalmente levantó la vista hacia mí, su cara pálida como el papel que sostenía. Esto no puede ser correcto, balbuceó, su voz apenas un susurro ahogado. ¿Qué es esto? Marcos se inclinó hacia adelante, impaciente. ¿Qué dice? El abogado tragó saliva, su arrogancia completamente desvanecida. Dice, un depósito de $6.700.000. El mundo de mis hijos se derrumbó en ese preciso instante. El color desapareció del rostro de Laura, quien finalmente me miró con una expresión de puro horror y una comprensión devastadora. La mandíbula de Marcos se desencajó. Su ira se transformó en un pánico mudo, sus ojos saltando del papel a mi rostro, buscando una explicación, una negación, cualquier cosa que no fuera la terrible verdad que acababa de aplastarlos. De repente, todo su plan, toda su crueldad y su condescendencia se reveló como lo que era. El patético intento de 2 buitres peleando por las migajas, sin saber que el banquete estaba en otra parte. El sonido más fuerte en la sala era el de su mundo desmoronándose, el eco de su propia codicia volviendo para devorarlos, y yo los observé, sin odio, sin alegría, solo con la fría y tranquila satisfacción de la justicia. Me levanté de mi silla, el movimiento lento y firme. El traje de lana ya no se sentía viejo, se sentía como una armadura. Como pueden ver, dije, mi voz resonando en el silencio sepulcral, puedo permitirme mis propios cuidados, y también puedo permitirme un nuevo equipo de abogados. Miré a Marcos y a Laura no como un padre, sino como un extraño. Esta reunión ha terminado. Recibirán noticias de mi abogada sobre la demanda por abuso financiero y difamación que presentaremos en su contra. La casa será vendida, sí, pero el dinero irá a una fundación a nombre de su madre. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, con Sofía siguiéndome. No miré atrás, no necesitaba hacerlo. Los dejé allí, congelados en su estupefacción, ahogándose en la ruina que ellos mismos habían construido. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave y definitivo. Al salir de esa sala de conferencias, no sentí una explosión de alegría, sino un profundo y agotador alivio. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera soltar el aire. Sofía me condujo en su auto, pero no volvimos al asilo. Le pedí que me llevara a un buen hotel en el centro de la ciudad. Necesitaba un espacio neutral, limpio, sin los fantasmas del abandono ni los recuerdos de una vida que ya no existía. Esa primera noche, en una habitación con sábanas blancas y una ventana que daba a las luces de la ciudad, me sentí extrañamente solo. Pero era una soledad diferente. Ya no era la soledad de ser un desecho, sino la de ser un hombre que había recuperado el timón de su propia vida. Por primera vez en mucho tiempo,
El silencio no me atormentaba. Simplemente me acompañaba mientras decidía cuál sería mi siguiente paso. Como era de esperar, el pánico se apoderó de mis hijos. Al día siguiente, mi teléfono prepago, cuyo número solo tenía Sofía, empezó a recibir mensajes reenviados de ella. Eran de Marcos y Laura. Las súplicas, las excusas, las acusaciones veladas. «Papá, no entendimos. Pensamos que estabas enfermo», escribió Laura. «Esto es un malentendido, podemos arreglarlo como familia», suplicó Marcos en un mensaje de voz, su tono despojado de toda arrogancia. No respondía ninguno. Le di a Sofía instrucciones claras. Toda comunicación se haría a través de ella. La demanda por abuso y difamación siguió su curso. Su abogado intentó negociar, ofrecer acuerdos ridículos, pero nos mantuvimos firmes. Ellos habían elegido destruir a la familia por dinero. Ahora tendrían que enfrentar las consecuencias de sus actos en el frío lenguaje de la ley, sin la calidez de un padre al que manipular. Una de las primeras cosas que hice fue poner la casa en venta. Sofía me acompañó una última vez. Caminar por esas habitaciones fue como visitar un museo de 1900, mi propia vida. Cada rincón guardaba un eco del pasado. Las risas de los niños, las conversaciones con Elena en la cocina, el olor a café por las mañanas. Pero ya no sentía dolor, solo una melancolía distante. Fui directamente a mi antiguo dormitorio. Abrí el armario y detrás de mis viejos trajes encontré la pequeña caja de madera con las cartas de mi esposa. La abracé contra mi pecho. Era el único tesoro que quería de ese lugar. Dejé todo lo demás atrás. Al salir, dejé la llave sobre la encimera de la cocina y cerré la puerta sin mirar atrás. Estaba cerrando el capítulo final de una historia que había terminado mucho antes de que yo me diera cuenta. Con los fondos iniciales y la futura venta de la casa, establecí la Fundación Elena Méndez. El propósito era claro y directo: ofrecer asistencia legal gratuita a personas mayores que estuvieran sufriendo abuso financiero por parte de sus propias familias. Quería que el dolor que yo había sufrido sirviera para algo, que el nombre de mi esposa, una mujer llena de bondad y confianza, se convirtiera en un escudo para otros que estuvieran en la misma situación vulnerable. Trabajar en los estatutos con Sofía me dio un nuevo propósito. Cada cláusula, cada objetivo, era un ladrillo en un nuevo legado, uno que no se basaba en la sangre, sino en la dignidad y la justicia. El dinero que mis hijos codiciaban ahora protegería a otros padres y madres de hijos como ellos. Esa era mi verdadera herencia, una que ellos nunca podrían tocar ni entender. La demanda legal nunca llegó a un juicio completo. Enfrentados a la abrumadora evidencia y al riesgo de un escándalo público, mis hijos aceptaron un acuerdo. Tuvieron que devolver cada centavo que habían sustraído de mis cuentas, con intereses. Esto los obligó a vender propiedades y a endeudarse, desmantelando la vida cómoda que habían construido sobre una mentira. Me llegó el rumor, a través de Ana, la trabajadora social, que el matrimonio de Laura se había desmoronado bajo la presión. Marcos, por su parte, fue degradado en su trabajo cuando la historia se filtró. No sentí placer en su caída, solo un vacío amargo. No los destruí yo. Se destruyeron a sí mismos el día que decidieron que el valor de su padre cabía en un estado de cuenta. La vida simplemente les pasó la factura de sus decisiones. Hoy vivo en un apartamento luminoso con un balcón que da a un parque. Ya no estoy en un asilo, sino en un complejo de vida asistida donde tengo mi independencia, pero también ayuda si la necesito. Elena, la joven enfermera de ojos amables, viene a visitarme a menudo. Tomamos café y hablamos de libros y de la vida. A veces, por las tardes, me siento en mi balcón, abro la caja de madera y leo las cartas de mi esposa. Su amor se siente más real que nunca. No puedo decir que soy un hombre feliz. La traición de mis hijos dejó una cicatriz que nunca desaparecerá, pero tengo paz. Recuperé mi nombre, mi dignidad y el control de mi historia, y aprendí de la manera más dura que a veces la verdadera familia no es la que te toca por sangre, sino la que te elige y te respeta hasta el final. Nunca más volví a saber de ellos directamente. A veces, a través de Sofía, me llegan noticias fragmentadas, que vendieron sus casas,
que sus vidas sociales se hicieron cenizas. Pero no hay llamadas, ni cartas, ni intentos de disculpa. El silencio que antes era una tortura en el asilo, ahora es una elección. Es el espacio que he puesto entre su mundo y el mío. No celebro su desgracia, pero tampoco la lamento. He llegado a entender que el amor no se puede forzar, y el respeto no se puede exigir cuando ya se ha roto en 1000 pedazos. La herida que me dejaron sigue aquí. Es una cicatriz fina y plateada en el alma, un recordatorio constante de que a veces la mayor prueba de amor propio es aprender a vivir sin aquellos a los que una vez amaste con todo tu ser. La mayor ironía de toda esta historia es el dinero. El mismo dinero que los convirtió en monstruos, que los llevó a traicionar a su propio padre, es ahora el motor de la Fundación Elena Méndez. Cada vez que firmamos un cheque para ayudar a un anciano a defenderse, siento que le estamos dando un buen uso a esa fortuna. Nunca me importó el dinero por el dinero mismo, sino por lo que representaba, el futuro que construí con mi esposa, la seguridad que quería para mi familia. Ellos vieron cifras en un papel, yo veía años de trabajo, sacrificios y la fe ciega que Elena tuvo en mí. Ahora, ese dinero se ha purificado. Ya no está manchado de codicia, sino que se ha transformado en un instrumento de justicia, un legado que honra a una mujer buena y protege a los vulnerables. Es una justicia poética que ellos nunca entenderán. Con el tiempo he aprendido que la palabra familia es mucho más que un lazo de sangre. Mi familia ahora es Elena, la enfermera, que sigue viniendo a tomar café conmigo los jueves. Es Ana, la trabajadora social, que me llama de vez en cuando solo para saber cómo estoy. Es Sofía, mi abogada, que se convirtió en una defensora feroz y en una amiga inesperada. Son las personas que me vieron cuando era invisible, que me escucharon cuando mi voz no era más que un susurro. Me mostraron una bondad desinteresada, un respeto genuino que no pedía nada a cambio. La sangre te puede hacer pariente, pero es la lealtad, el cariño y el respeto lo que te convierte en familia. Y aunque perdí a los hijos que crié, la vida, en su extraña manera de equilibrar las cosas, me regaló una nueva familia en el ocaso de mis días. Todas las noches, antes de dormir, saco una de las cartas de Elena de la caja de madera. Sus palabras son mi ancla, mi brújula. En ellas no hay interés, no hay cálculos, solo hay amor en su forma más pura. Recuerdo su risa, la forma en que me miraba cuando yo dudaba de mí mismo. Ella fue mi mayor defensora, mi socia en cada batalla. Mis hijos intentaron quitarme todo, pero nunca pudieron tocar esto. Nunca pudieron borrar la memoria de un amor que fue real, que se construyó sobre la confianza y el sacrificio mutuo. Estas cartas son la prueba de que no todo en mi vida fue una mentira. Me recuerdan que, a pesar de la oscuridad que viví, una vez tuve una luz tan brillante que su resplandor todavía me alcanza para guiarme en mis últimos años. Si algo puedo decirles después de todo esto, es que nunca es demasiado tarde para defender su dignidad. La vejez puede hacer que el cuerpo se debilite, pero no tiene por qué debilitar el espíritu. Nos ven como una carga, como un problema a resolver y a veces, de tanto oírlo, empezamos a creerlo. Pero nuestra vida, nuestras historias, nuestros sacrificios tienen un valor incalculable. No dejen que nadie les ponga un precio. No permitan que nadie les quite la voz ni el derecho a decidir sobre su propio futuro. La soledad duele, sí, pero la humillación destruye. Y entre una soledad digna y una compañía que te anula, les aseguro que la primera es un palacio. Peleen por su respeto, aunque sea la última batalla que libren. Se lo deben a la persona que fueron y a la que todavía son. Si mi historia puede darle fuerza a alguien que se siente invisible o silenciado por su propia familia, por favor, comparte este video. A veces, saber que no estás solo en tu lucha es el primer paso para encontrar el coraje de levantar la cabeza. Y no olvides suscribirte para escuchar más relatos sobre cómo encontrar la fuerza para trazar tu propio camino, incluso cuando el mundo, y a veces las personas que más amas, esperan que te quedes quieto en un rincón. Gracias por haberme escuchado. Gracias por permitir que este viejo compartiera su verdad.